¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. ¿Por qué gritamos Viva Perón? Porque detrás de ese grito hay una historia. Hubo un tiempo en que millones de argentinos trabajaban sin derechos, sin descanso, sin protección, sin futuro. Hasta que apareció un liderazgo distinto, uno que entendió que sin pueblo no hay nación. Justicia social, que el trabajo alcance para vivir y progresar. Vacaciones pagas, aguinaldo, jubilación. Los derechos dejaron de ser promesas. La salud y la educación dejaron de ser privilegio, pasaron a ser derechos. Un país que produce es un país que decide. La soberanía debe ser económica, científica, tecnológica, cultural. Un 17 de octubre, el pueblo salió a hacer historia. Esa alianza no se rompería ni con bombazos. Así se formó la clase media más grande de Hispanoamérica. Por eso gritamos ¡Viva Perón! Porque no es un nombre, es una idea. Cuando se atacan los derechos, cuando se entrega la soberanía, el grito vuelve. ¡Viva Perón! Pedro Peretti, hola Pedro, Adrián Stoppelman te saluda, ¿cómo andás? Adrián, querido, ¿cómo va? Un gustazo, gracias por el llamado. No, gracias por atendernos, siempre estar dispuesto ahí, atendiendo el domingo, el sábado, el lunes, el día que sea. Te llamamos porque justamente hablábamos de la carne, el precio de la carne y este arreglo ruinoso con los Estados Unidos y queríamos, vos ya lo tenés todo claro, y que nos cuentes un poco qué es esta porquería de arreglo que han hecho de que nosotros mandamos carne, pero ellos nos van a mandar carne también. ¿Vamos a comer carne de cebú, esa carne de porquería que comen los yanquis? Van a mandar cortes. Por supuesto que vas a comer esa carne de porquería y generalmente cuando comes mollejas, estás comiendo mollejas norteamericanas. Hemos importado históricamente bastante molleja de Estados Unidos, esas mollejas que se matan en filo de animales llenos de componentes químicos, de anabólicos y qué sé yo. Bueno, la molleja... ¿Y cómo se distingue una molleja yanqui de una nuestra? Y es muy difícil. Nosotros cuando teníamos carnicería, yo me acuerdo que comprábamos siempre molleja norteamericana. Venía siempre. Ah, mira. Ahora no sé cómo estará el negocio en este momento, ¿no? La verdad que no lo sé, pero siempre venían las cajas ya y porque la demanda argentina no alcanzaba la molleja. Claro. ¿Qué sé yo? Hay una molleja por vaca, digamos. Claro. Un par de mollejas por vaca. Claro. Ahora, los que van a venir de Estados Unidos, yo supongo, van a hacer corte, ¿no? La media red no va a venir de Estados Unidos, va a venir el lomo, va a venir algún corte de asado, va a venir, qué sé yo, grasa, seguro, va a venir pulpas, carne, 80.000 toneladas son. Es un acuerdo que el único gran ganador se llama ABC. El ABC es la Cámara Gremial de los grandes frigoríficos de la República Argentina, que conduce un señor que se llama Daniel Ravetino, que es un hábil lobista de la industria de la carne y que es el gran ganador de este negocio, de este acuerdo. Pero nosotros vamos a pagar... Los precios no van a bajar como promete el gobierno de la carne, es imposible. No, van a subir. Claro. Eso, quédate tranquilo. Claro. No conoce algo que haya bajado en este país. No. ¿Eh? Pero además, el otro día estaba en la carnicería y miro así y digo, ¿cuántos pesetos? Digo, es raro que haya tanto peseto, porque de vuelta hay uno por vaca. Y empiezo a mirar que estaban envasados al vacío y obviamente venían de afuera, como la bondiola que viene de Brasil. Digo, ya no comemos... Claro. ¿Y qué hacemos con la nuestra? La nuestra no está de viaje, o sea, es ridículo esto. Y es una cosa que es, bueno, y si vos ves el artículo, muy buen artículo que firmó Sabino Vaca Narvaja ayer en Página sobre los distintos aspectos negativos que tiene el acuerdo con Estados Unidos, y bueno, es la abdicación total como país independiente. Sí. Eso que así, porque además te van a ingresar cosas aprobadas por los organismos, por la
organismos de Estados Unidos que ya lo damos por válido acá, sin ningún análisis, nada, te pueden mandar cualquier fruta, cualquier verdura, que a nosotros no controlamos más nada. Hemos caducado como país, eso es la verdad de la milanesa. Sí, nos hicieron caducar, básicamente, pero, a ver, ¿cuánto pesa una vaca? ¿Cuánto puede que pesa una vaca? ¿Qué son 80? Porque uno no puede imaginar lo que son 80.000 toneladas de nada. No, bueno, a ver, los norteamericanos, ese es otro problema que este gobierno derogó, otra basura que hizo este gobierno. Este gobierno a partir del 1 de febrero derogó el piso mínimo de faena, que era de 320 kilos para los novillos y 260, 270 para las hembras, una cosa insólita que la había hecho Macri y otro insólito. Pero bueno, se derogó. O sea que vos ahora podés matar novillos de cualquier quilaje. O sea, como era antes el mamón, que no se podía, eso se prohibió, todo eso ahora se puede. Exactamente. Vos antes matabas un mamón, matabas lo que se llamaba un ternero bolito, que pesaba 260, 270 kilos. Eso era muy tierno, tenía muy poca carne, y eso fue prohibido porque se llamaba que era un ternicidio, no se podía matar. Había que tratar de que haya más volumen de carne, entonces se elevó hasta 320 pesos la novilla. Los norteamericanos matan novillos de 450, 500, 550 kilos arriba. ¿Está claro? Sí. O sea, vos pensás que esa carne es la que te va a venir acá, la carne de un novillo grande. Yo no sé si la gente cuando le pega una costilla que parece un mamut en el plato le va a gustar. Claro. No sé, viste, qué sé yo. De hecho, yo tengo una anécdota, alguna vez mi primer viaje a Estados Unidos, después de muchos días de estar, muchos días, estaba desesperado por comer carne. Pero desesperado mal, y los restaurantes de carne son caros allá, no es una cosa que uno acceda fácilmente. Y alguien me dijo, ¿por qué no vas a una cadena que venden el bife con ensalada por, no sé, estoy hablando hace muchos años, ¿no? Pero ponele que eran $4 o $5. Y voy y pido, y efectivamente me ponen el bife tenía forma de bife, olor a bife, forma de bife, y no tenía gusto a nada. Claro, sí. Bueno, el hábito argentino también hace tiempo que cambió, porque cuando hoy el 100% de la carne que comen los argentinos es carne de feedlot, alimentada a maíz. Sí. La carne tradicional alimentada a pasto prácticamente desapareció. Esa porción solamente queda para la cota Hilton que se manda a Europa. Es un novillo pesado alimentado solamente a pasto y que es monitoreado por las ¿cómo que se llama? Las agencias estas que controlan de que uno le meta al perro. Sí. Pero nosotros cambió. Entonces, hoy el argentino voy a decir, y la carne dura, sí, es tierna. Cambió terneza por gusto. La carne a pasto era mucho más dura, pero era mucho más gustosa. La carne de filó es mucho más blanda, es mucho más tierna, pero tiene gusto a maíz, más parecido al chancho que al novillo tradicional. ¿Y tiene también antibiótico y todo eso o no? Obvio, sí. Te mandan fruta y algunos, la que viene de afuera tiene a otro, algunos están prohibidos, el flenbuterol que es famoso porque mete como 1,5 kilos el animal por día, en la Argentina está prohibido, ahora creo que está permitido a partir de este desastre que está haciendo Milei, creo que se ha liberado eso. O sea que cuando vamos a comer carne no tenemos forma de saber de dónde viene ni qué tiene. No. A menos que conozcas el frigorífico, que sepas que te lo sí, separen. No, pues además nosotros hemos desregulado absolutamente todo. Senasa, todo. Si viene con el sello norteamericano, puede entrar sin ningún control de la Argentina. Hay que leer ese artículo de Vaca Narvaja para darse cuenta de las implicancias que tiene ese acuerdo. Claro. Pero de vuelta vuelvo a preguntar, ¿no? Porque vos decís los cortes, pero yo quiero imaginarme, a mí me cuesta imaginarme lo que son 80.000 toneladas en el mercado mismo que son, ¿no? Porque vamos a suponer que yo saco del mercado argentino 80.000 toneladas de carne, ¿sí? ¿Cuánto tarda una vaca en crecer? No crecen las vacas como el tomate, que de todos los años que hay tomate. Además, eso cuando vas a hacer una política ganadera, tiene que respetar el ciclo biológico ganadero, que son 4 años. Porque no hay una vaca de izquierda que para 2 terneros ni una de derecha que para 4. Todo para en uno, están 9 meses embarazada, 1 año criando el ternero, 1 año recriándola y 1 año engordándola. Son 4 años. Si sacás ternero más chico, adelanta el ciclo 1 año, pero son 3, 4 años, depende de lo que hagas. Y pero si adelantas el ciclo, después te quedas sin stock. Y sí, porque tenés menos carne ofrecida al mercado. ¿Y entonces qué van a exportar si se quedan sin stock? Es todo como comerse la cola esto.
Y lo que van a exportar es lo que dejen de consumir el mercado interno. Si baja todos los años, porque esta es la política tradicional de la oligarquía terrateniente argentina de toda la vida y de la Revolución Libertadora para acá. Bajar el consumo interno para que la gente, a la derecha argentina no le interesa que la gente coman. A ver si el electorado argentino algún día lo entiende. No le chupa un huevo que la gente coma, que la gente tenga comida. Si vos ves los discursos de los tipos de la ganadería de estos días, de la carne tiene que ser cara, y hay que pagar lo que vale, y lo que dijo de Ángel hace allá en el 2008, el loco debe valer 50 mangos, y que lo puede comprar, que lo compre. Bueno, no es la preocupación porque la gente coma en el peronismo, Adrián. El resto le chupa un huevo. Me haces acordar también, hablando de notas del fin de semana, de la nota de Carlitos Caramelo, ¿no? Le chupa un huevo todo en deuda prometida. No la vi, pero siempre la leo, pero es así, le chupa un huevo todo. ¿Y qué hacemos? Nada. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es votar bien. Acaban de suceder elecciones en la Argentina. Sí. El electorado argentino repartió las basas, eligió ser colonia. Creo Para que el tener la electorado, política más como allá, la que- el electorado ni sabe lo que hizo, creo, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa no es el electorado en sí, sino los gobernadores. Porque evidentemente son parte de un plan. Los gobernadores son los felpudos de la oligarquía terrateniente en la República Argentina. Yo acabo de escribir un artículo en páginas sobre cómo se quedó Milei con 3.000 hectáreas de campo. El papá, Norberto Beto Milei. Contalo. Contalo. Sí, se quedó cagando a una comunidad aborigen, con la connivencia de la política y han deforestado 8 millones de hectáreas en el coso, que tiene que ver con la ganadería y que tiene que ver con lo que estamos hablando. No es que estoy hablando de una cosa que salgo con un cosa que no tiene nada que ver. No. O sea, el modelo agrario argentino es sembrar soja en la pampa húmeda, por eso es la sojización, y por eso se levantaron 1.200 kilómetros de alambrado en los últimos 20 años, no para desalambrar, como decía Viglietti, sino al contrario, para agrandar, en el efecto tanto verde. Las vacas que estaban ahí, y por eso desalambrado, las llevaron ¿a dónde? A la zona extrapampeana. ¿Qué hicieron en la zona extrapampeana? Deforestaron, y le sacaron tierra a las comunidades originarias y los campesinos, los echaron a toda la mierda, y ahí pusieron vaca, y ahí está la cría, y esa vaca es la que después viene a la pampa húmeda a engordarse y es la que se vende. Y esa tierra está en disputa constantemente y ese modelo necesita la anuencia de los gobernadores, sí o sí, porque son los que tienen que dar las autorizaciones para deforestar y para cambiar el uso del suelo. Cuando se incendian y todo lo demás, esa ley que tan bien y tan inteligentemente hizo Máximo Kirchner y que todo el mundo lo critica, pero yo no sé por qué lo critican, sí sé por qué lo critican. Bueno, necesita la audiencia de los gobernadores. Esos gobernadores le regalaron 8 millones de hectáreas a 300 empresas deforestadoras. Te hablo de Macri, Einstein, Olmedo, Macera con C, te hablo de qué sé yo, de toda la oligarquía, de la nueva oligarquía diversificada de este país. Bueno, ese es el modelo que nadie quiere ver, mi querido amigo. Pero hablemoslo acá. Que nadie denuncie. Para eso te traemos, para eso te traje, como diría Marcelo Araujo, ¿para qué te traje? O de Nelson. Te voy a aclarar otra cosa. Ese modelo, y este modelo que se está implementando, requirió la Argentina para poder implementarse definitivamente, porque estuvo en disputa, hasta que requirió un golpe de Estado, como hubo el 15 de junio del 2025 cuando meten en cana a Cristina. Sí. Eso fue un verdadero y auténtico golpe de Estado, que los primeros que se hacen los boludos es una buena parte del peronismo que quiere mirar para otro lado, porque le preocupa más estar en la lista que luchar porque la Argentina sea una patria y no una colonia. Bueno, hoy el gobernador Sáenz, según el de Salta, según Infobae, denunció presiones del peronismo para votar en contra de la reforma laboral. Pero bienvenidas las presiones, por fin. Pero Sáenz es un felpudo de Macri, del Banco Macro, es un felpudo de los Britos, es tarambana total. Y Jaldo y Jalil, ya que estás así con la lengua suelta. Dos tarambanas iguales. Ajá. ¿Pero a quién responden eso? ¿A la misma gente? ¿Es todo lo mismo? Es todo lo mismo, es todo parte de este modelo. A ver, ¿quién los disciplina a todos estos tipos?
¿Quién los disciplina? La embajada norteamericana. Esos son todos los que van ahí. ¿Está claro? Sí, sí. Son los disciplinas, son los mismos que te dicen que miré para otro. Son los mismos. Jaldo y Salil. Jaldo, Tucumán. Acordate, la interna tucumana, había otro señor que es socio de Jaldo, que se salió con una bandera de Ucrania sacándose una foto enfrente de la embajada norteamericana con la delegada de negocio inglesa. Sí. Este es el peronismo que después te viene a contar que, viste que después salen por televisión los peronistas que van a TN o que Sí, van a... claro. No, el peronismo no es ni de derecha ni de izquierda. ¿Qué sos, flaco? Es Facundo Cabral, no soy ni de aquí ni de allá. Son los que después te cuentan. ¿Vos escuchaste algún reportaje de Moreno hablando en contra de lo que pasa en Cuba, en Gaza, en todo lo demás? No. Y después se llenan la boca con que el... No. Estoy cansado de toda esa gente. Claro, pero ese es el problema, pero también el problema tiene que ver con el peronismo mismo, que no hace esto que denuncia Sáenz. Ok, un tipo como Scioli sigue siendo miembro del partido, entonces... Y bueno, todavía no le echamos a Carlos Menem. Bueno, está bien, pero se fue ya, pero estos tipos, Pichetto, Randazzo, Labaña, Bocio, toda esta gente que nos traicionó 1, 2, 3, por no decir Alberto Fernández, pero no importa, esta gente sigue siendo del partido. Y sí, porque porque ese es el problema grave que tiene el peronismo. Todavía no sabe lo que es. Pero Si alguna vez lo supo, porque esta cosa de ser todo termina no siendo nada. Es claro, escuchá, yo publiqué un artículo en página, y perdón por la autorreferencia, pero por favor, lo hice 2 veces, el peronismo de izquierda, y vos vieras cómo me salieron a responder, me hicieron de todo. Escuchá, si vos no definís que el peronismo es de izquierda, no sos peronista, hermano, no leíste la historia. Por eso es tan importante estudiar historia, porque estudiar historia te impide enseguida te impide que te disfracen el poder de novedad. Si vos estudias historia, te das cuenta que el poder lo que está haciendo no es ninguna novedad, viene del fondo de la historia, que Milei es más viejo que la espalda. Entonces digo, es tan importante estudiar historia, es tan importante que te cuenten bien lo que hizo el peronismo en materia agropecuaria, que está totalmente oculto, tergiversado y deformado. Entonces, claro, puede decir, es toda una estrategia que hay montada para sacarle todo el componente real que ha tenido las gestiones peronistas. No lo que Perón escribió, lo que Perón hizo. Claro. Lo que hizo del 45 al 55, lo que hizo del 73 al 75 y lo que hizo Néstor y Cristina, que son realmente los continuadores del peronismo del 2003 al 2015. Y vas a ver una línea de... ¿sabes? Es la izquierda de la República Argentina. Va a la izquierda, que eso nadie se puede poner. No, aparte el concepto de justicia social, vos fijate Milei y todos estos fachos, cómo lo rechazan, justamente, porque la justicia social es de izquierda, no nos jodamos. Claro. A ver, explícame cómo hace justicia social, liberación nacional, las 3 banderas del peronismo, independencia económica, sin hacer una política de izquierda. A ver, yo estoy escribiendo ahora un libro, un folletito, sobre el tema del rol de las corporaciones agrarias en el golpe del 76. Acá mucha gente se piensa que la grieta la inventó la nata. Por eso te digo que es tan importante estudiar historia. Claro. Vos te das cuenta y te explicás después por qué la derecha es antiperonista, de verdad, antiperonista, no anti de Menem, anti de Dual, de todos esos muchachos que andan dando vueltas por ahí. ¿Por qué antiperonista? Vos te das cuenta lo que Perón hizo en este país es una revolución, pero absoluta en materia agropecuaria. Y ese es el odio visceral que le tiene la oligarquía terrateniente en este país, que lamentablemente cada día está más fuerte y cada día está más rozagante. Y para terminar, Pedro Peretti, le cuento a la gente que está escuchando por radio que estamos hablando con vos, el acuerdo con la Unión Europea, más este acuerdo con los Estados Unidos, ¿esto aleja toda posibilidad? Igual hay que refrendarlo igual en el Congreso, pero aleja toda posibilidad de volver a comer un asado. A ver, hay que ponerse a todos los acuerdos de todo lo que haga Milei. Yo le dije, el otro día sacó un tweet y le dije, yo si yo fuera legislador, sencillo, todo no. El acuerdo con la Unión Europea es un acuerdo destructivo para la industria argentina, para la tecnología argentina. Es
Es un pésimo acuerdo. Tiene un solo bueno ese acuerdo, una sola buena. ¿Qué es? Que creo que se la van a sacar, que es que vos no podés exportar soja de zona deforestada. Eso va a obligar a no deforestar más, o por lo menos a no deforestar un pedazo. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero esto es un desastre. Sí. Esto es un desastre. Y bueno, nada, hay que resistir. Están los círculos de la resistencia ahí, ustedes laburando señor. todo el tiempo. Ahí estamos. Ahí estamos. Y con- ofreciendo, el que quiera, el que nos escuche, el que le interese, nosotros estamos dando charla en cualquier punto del país estamos presentando el libro de Gustavo Campana, el libro de Jorge Elbaum, y también estamos dando charlas sobre el rol de las corporaciones agrarias en el golpe del 76. Bien. El rol del latifundio en el golpe de Estado. Bueno, hagamos una cosa, Pedro, como siempre. Cada Sí. de estas charlas, donde sea que sucedan, mandame la info. Vos ponela en el grupo. Obviamente. Ahí, Obviamente. Así Obviamente. la podemos difundir, porque muchas veces Sí, por ahí señor. alguien no se entera y se la pierde, qué sé yo. Sí, señor. ¿Mm? Sí, Bueno, señor. Pedro, entonces, digamos, el que quiera comer asado y le dé la guita, por lo menos, porque el otro día compré 400 gramos de cuadril, me salió 9.000 pesos. 400 gramos, con 9.000 pesos no Sí, come sí. una familia, digamos. Bueno, la inflación, la carne aumentó el doble de la inflación el año pasado. Sí, y ahora aumentó un 10, un 15 más, así que... Sí, ahora también. ¿Por qué razón, no? Andás a ver, ¿qué? La nafta sigue tiene el micropricing nuevo, que un día sube 1.640, el otro 1.620. Es joda esto, básicamente. Básicamente sí. Sí. Pedro, vamos a seguir peleando. Gracias. Salud y cosecha para todos y todas. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Mañana, Horacio, ¿cómo estamos? Mirá, bien, los escucho muy mal. No sé si me pueden subir un poco de retorno, los escucho muy lejos. A ver si ahí me escuchas mejor. Te tocó ahí un poco el retorno, Joaquín. Bueno, pero mira, déjame contarte lo siguiente. Algo que le está pasando a la provincia de Tucumán, que le está bajando permanentemente la coparticipación de impuestos porque la recaudación en términos reales se está cayendo. Esto que denuncia el gobernador Jaldo en la provincia de Tucumán pasa en todas las provincias. La provincia de Tucumán, por ejemplo, en el mes de enero, la coparticipación, lo que recibió de la nación, recordemos que el IVA, los principales impuestos, impuestos a ganancias, son impuestos al combustible, impuestos al cheque, son todos coparticipables. Sí. Entonces acá te encontrás con que se cae el nivel de actividad, se cae el nivel de recaudación a nivel nacional y también por ende la coparticipación que va a las provincias. ¿Cuál es el drama que tenemos? Las provincias están perdiendo, según dice el gobernador Jaldo, y es corroborable, por mes se está perdiendo entre 8 o 10 millones de pesos de coparticipación menos. En el mes de enero recibió, voy a decir la cifra exacta, 252.629 millones de dólares, de pesos, perdón. Recibió 252.629 millones de pesos. Esos son menos de 170 millones de dólares. La provincia vive por mes de lo que le pasa, tiene recursos propios, pero el 70% de los recursos son coparticipación, vive con menos de 170 millones de dólares por mes. Y le quiero recordar a todos los oyentes lo que dijimos la semana pasada, que la fuga de capitales del año 2025 fue de 38.806 millones de dólares. O sea que tenemos el conjunto de la provincia, no solamente el conjunto de la provincia recibe coparticipación por 5,5 billones de pesos. Esos son 3.300 millones de dólares, es lo que reciben por mes las provincias. Y en un solo año, en el 2025, se fugaron balance cambiario del Banco Central, son cifras oficiales, 38.806 millones de dólares. Esto demuestra lo que es este gobierno. Empobrecimiento para los trabajadores, empobrecimiento para las provincias, y hay una minoría parásita y rentista que compra dólares. Inclusive recordemos que existía el impuesto país, en el 2024 existía el impuesto país que este gobierno no renovó para el 2025. Ese impuesto país grababa la compra de dólares con una alícuota del 25%, hubiera significado un recurso para el erario público y por supuesto coparticipable de 9.701 millones de dólares. Vos le permitís comprar 38.806 millones de dólares por el 25% de la alícuota de haber continuado el año 2025 el impuesto país,
hubieran significado 9.700 millones de dólares. O sea, más o 3 veces más de lo que se le transfiere al conjunto de las provincias por mes. Entonces acá nos estamos encontrando ante un hecho de unitarismo al extremo. La nación solamente piensa en ellos y en la minoría que administra la nación, y deja en la mayor de la orfandad al resto del país, al conjunto de las provincias que están recibiendo cada vez menos por coparticipación y que a su vez le pisan, no le transfieren en tiempo y forma. Los que tienen sistema previsional propio son 13 provincias, no Tucumán. Tampoco le transfieren en tiempo y forma la cantidad de dinero. Y el PAMI, que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que la asistencia no le gira a las provincias la plata que le corresponde por PAMI. Según el gobernador Jaldo, nuevamente le están debiendo entre 40 a 45 mil millones de pesos por PAMI. Acá demuestra con nuestros números cuál es la visión que tiene la nación, este gobierno unitario del país. Horacio, tratando de ponernos un poco en la cabeza del presidente y de los funcionarios que manejan la economía, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de recaudar menos? Porque uno siempre pensaría que el objetivo debería ser recaudar más, inclusive para los fines últimos de este gobierno, o los fines prioritarios de este gobierno, que son pagar la deuda y demás. Pero sin embargo el gobierno se esmera en recaudar cada vez menos, ¿no? Ahora con la modificación esta que quiere hacer el impuesto a las ganancias, con lo que decía vos que sacó el impuesto país, ¿no? ¿Cuál es la lógica dentro de esa dinámica? Mira, la que está diciendo vos, tal cual la que está diciendo vos, la lógica es empobrecernos, que no consumamos nada. Ellos, para poder, el acuerdo que hacen con Estados Unidos de millares críticos es que nosotros consumamos menos cobre, menos litio, menos uranio, menos, y después está el acuerdo por la petrolera, menos combustible, cuando menos, y también alimentos. Cuando está planteando Argentina que puede venderle, son 80.000 toneladas más, llegaríamos a venderle 100.000 toneladas. Estados Unidos aumentó en el acuerdo del cupo de 20.000 a 100.000 toneladas, pero nosotros a China le vendemos 500.000 toneladas. ¿La idea cuál es? La idea es que nosotros no produzcamos productos industriales, que los ricos de este país compren autos, porque a su vez en el acuerdo con Estados Unidos van a entrar 10.000 autos de Estados Unidos con arancel cero. Ese es el acuerdo que firmó Milei en Washington con Trump, junto con Honduras, con El Salvador y con Guatemala. Esa es la consideración que nos dan. Entonces, lo que pasa en Centroamérica, importemos todo lo industrial, que nosotros tengamos industria. La Argentina es uno de los 26 países del mundo que tiene industria, que nos quedemos sin industria automotriz, que no trabajemos, que no produzcamos y le compremos los productos industriales a ellos y nosotros les proveemos de alimentos, de materia prima, básicamente en unidades críticos y combustible. Bien, se entiende, esa lo venís sosteniendo desde hace rato, Horacio, venís sosteniendo que con cuanto menos capacidad de consumo tengamos nosotros, más saldos exportables quedan, ¿no? Esa es la base de todo. Sin embargo, y sacándote un poco de esa lógica, pensando un poquito en lo otro, en lo que tiene que ver más con lo interno de Argentina, esta semana, mañana, van a estar los datos de la inflación, que han llevado muchas polémicas la semana pasada, ¿no? Con la renuncia de Marco Lavagna y con todo ese inconveniente que hemos tenido. Y hoy hemos hablado temprano con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, más allá de que te gusten o más o menos sus miradas o sus opiniones, él sostiene algo que te quiero consultar a vos si estás de acuerdo, que es que en realidad lo más importante y lo más grave que va a pasar el día que se empiece a medir la inflación con la nueva metodología, con la nueva canasta, con esa que es más nueva del año 2017, es que va a quedar al descubierto que en el año 2024 especialmente, pero durante todo el gobierno de Milei, la Argentina viene perdiendo a pasos agigantados su capacidad de consumo, su poder adquisitivo, y él habla de entre un 18 y un 20% de pérdida del poder adquisitivo específicamente en el año 2024. Él dice, imagínate que 2 sueldos enteros del año 2024
se los comieron y eso hoy por hoy es irreversible si no se cambian las políticas. ¿Cómo ves esa mirada, Horacio? Totalmente de acuerdo. Es así como dice, el INDEC no solamente mide los precios, el medir los precios mide la canasta básica total, los niveles de pobreza, también mide el nivel de actividad. Estos datos del INDEC, al estar dibujados como hicieron, y en forma alevosa y sin que la prensa quiera nada, significa una fuerte transferencia de ingresos de los asalariados, sobre todo al sector más concentrado, y sobre todo al sector financiero, al sector más concentrado de la economía, los grandes supermercados, las grandes industrias, los grandes formadores de precios, y sobre todo al capital financiero, que fue la tasa de interés, subió mucho más que los salarios. Las tasas de interés siempre fueron confiscatorias de los salarios, también del patrimonio de las pequeñas y medianas empresas, esto es lo que estamos endeudados. Lo que te quiero decir que según un cálculo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la inflación de este año, no haber asumido el nuevo índice, significa una pérdida, según los economistas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por 5 billones de pesos, unos 3.300 millones de dólares. ¿Pierden quiénes? Los que están ajustados por inflación. ¿Quiénes son los ajustados por inflación? Los saberes previsionales, los jubilados y pensionados y los planes sociales. O sea, que lo hacen también con un fin de ajuste presupuestario. La Nación, pisando el índice de precio al consumidor, como paga jubilaciones y pensiones, y paga los planes sociales ajustados por el IPC, por índice de precio al consumidor, al pisarlo, se está ahorrando a costa de los jubilados, a costa de los sectores más vulnerables de la sociedad, 3.300 millones de dólares que van a ser pagados de intereses a los acreedores. Esto demuestra palpablemente lo que es este gobierno. Horacio, no quiero meterte en una polémica con Guillermo Moreno, ni mucho menos, pero bueno, ya lo mencionó Gabriel y lo uso como disparador. Le preguntamos también sobre la situación de Estados Unidos, que es bastante... nos toca de cerca a nosotros, porque la suerte uno ve que la suerte del gobierno de Milei está un poco atada a la suerte del gobierno de Trump, y él nos decía que la situación económica en Estados Unidos es óptima, que está en un muy buen momento. Vos no sé si estás siguiendo la situación económica de Estados Unidos y qué opinás al respecto. Obviamente Estados Unidos tiene una gran situación porque firma acuerdos como el que hacemos nosotros, le proveemos nosotros de materias primas, lo dice claramente, para fomentar la industria estadounidense, lo dice el acuerdo, no lo digo yo, firmado por el que sería el secretario de Comercio de Estados Unidos, el llama director de Comunidad Comercial, que se llama Jim Greer, firmado por Jim Greer y firmado por Pablo Kirchner, que es nuestro canciller. Ahí dice claramente para beneficio de la industria estadounidense, lo dice ahí. Dijeron, lo mismo firmó El Salvador, Guatemala y Honduras, o sea, la misma claudicación, la misma subordinación. No, Estados Unidos hace una lucha desesperada para competir con China y con India, que también tienen fuerte industrialización y trabajan en la inteligencia artificial y en las comunicaciones. Y por supuesto, ¿de quién va a usufructuar? Del patio trasero que somos nosotros. Lo que tendría que decir Guillermo Moreno, que Estados Unidos, para tener este grado de situación, necesita tener materia prima y alimentos baratos y energía barata, y eso se lo proveemos nosotros. Eso es lo que me dice. Ahora, para rescatar lo que hizo Guillermo Moreno es cierto que pisó el INDEC, pero acá hay una diferencia abismal. Pisó el INDEC porque el papá de Marco Labaña, Roberto Labaña, que fue el ministro de Economía de Dualde, cuando hizo la negociación con los acreedores en el año 2001, lo que hizo fue pagarle con bonos ajustados por índice de precio al consumidor. Entonces Moreno y todo el kirchnerismo tuvo que pisar ese índice, pero no para pagar menos jubilaciones y pensiones como hace este gobierno o planes sociales, porque los actualizó de otra manera, sino los actualizó de otra manera y los actualizó en términos reales, sino para ahorrarle millones y millones de dólares a la Argentina que tenía que pagar interés. Después pudo canjear en 2005 esos bonos ajustados por IPC, y después también lo volvió a renovar en el 2010 por otro tipo de ajuste. Pero el ajuste del IPC en una Argentina inflacionaria, vos comparás, Brasil tiene una inflación anual del 4% anual, y la Argentina está mintiendo un 2,8% en diciembre, mintiendo en un solo mes, y Brasil tiene inflación del 4%. Brasil sí puede poner títulos, y lo hace, ajustado por inflación, porque la tiene controlada. Acá no la tenemos controlada porque una forma de tienen para hacer caer los salarios es aumentando los precios, y las empresas que aumentan los precios
con esa diferencia compran dólares. Es un circuito perverso de años y años y años que acá se ha profundizado, se ha liberalizado. Es peor. Ahora se reglamentó, había sido promulgada el 2 de enero, pero ahora se reglamentó la mal llamada ley de inocencia fiscal. Y ahí no tenés que poner el origen de tu fondo. O sea que va a permitir una mayor dolarización de la economía porque la gente va a traer los dólares que no tiene declarado. Es una especie de blanqueo porque vos tenés un régimen, cambia el paradigma, lo hemos hablado en su momento. ARCA, la Agencia de Regulación y Control Aduanero, ya se considera inocente mientras ARCA, y esta es la lectura, tenés que pasar por eso para ser inocente, mientras ARCA no te declare culpable, vos sos inocente. Cuando todo el principio de la norma jurídica nuestra tributaria es que vos tenés que mostrar tus ingresos fielmente. Si vos acá reviertes a carga. Claro, totalmente. Bueno, y además un tema más, hablando de inflación, del que marcaba Moreno, pero que es algo que lo marcas siempre, Horacio, vos, y que me parece que no viene mal refrescar, y que es que estamos en inflación en dólares récord en Argentina, ¿no? Por ahí el índice del INDEC marca que no es tanto, que si 2,5, que si 3, pero eso es sobre el dólar, porque al fin y al cabo, estando el dólar pisado, lo que aumenta son los precios en dólares, es una inflación tremenda. Y eso es lo que le está pasando a la industria. La industria está compitiendo con importaciones que tienen un dólar atrasado, y eso le permite que sea más importante. Whirlpool, el ejemplo de Whirlpool. Whirlpool prefirió importar en vez de producir. Dejó de producir, echa gente, cierra la parte de la rama productiva y lo que le queda es la venta, toda la oficina de venta, porque importa. Hay un dato que dice Roca, que es cierto, cuando dice Roca, ya hemos hablado también varias veces en el programa, donde Roca dice que se importaban, en el año 2024 se importaban 5.000 lavarropas, y a octubre del 85 se pasaban a importar 87.000 lavarropas por mes. Claro. Heladeras se importaban en el 2024 10.000 heladeras por mes, y hasta octubre del 2025 80.000 heladeras por mes. Esta fuerte importación sustituye la producción local. Si estamos diciendo que van a importar automóviles de Estados Unidos, viene importando automóviles de China, por Pacheco, la planta de Pacheco, la planta de Ford acá, plantea seriamente desmantelar la industria automotriz e irse, ser nada más que mero, como hizo Wilford, ser meros vendedores y distribuidores de Ford Brasil, porque ellos producen en Brasil. O sea, vos sacás trabajo argentino y lo pasás a Brasil, que está creciendo con trabajo, con industria y con una inflación del 4% anual. Y hay dos problemas, uno inmediato, que es la gente que se queda sin trabajo, pero después está el otro que es más profundo, que no es fácil reindustrializar después. Si vos desmantelás plantas enteras, no es que bueno, la cierro 2 meses, la vuelvo a abrir, se complica después volver a montar una fábrica de autos o de heladeras, ¿no? Pero seguro, es terminal, hay que empezar todo desde cero, desde -10. No, es un desastre todo lo que ha pasado, este industricidio que estamos viviendo, lo ha pasado para beneficiar sobre todo al sector financiero, al sector extractivista. El acuerdo de Estados Unidos hace que el sector extractivista lo beneficie a Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos que venderle nuestros minerales críticos a Estados Unidos, la preferencia de vender a Estados Unidos, inclusive no respetando los acuerdos del Mercosur. O sea, vos tenés acuerdos firmados con Mercosur. Por supuesto, los demás países no van a pedir la expulsión de la Argentina, pero no van a acordar con la Argentina en las mismas condiciones que acuerda Argentina con Estados Unidos. Por lo tanto, el comercio intra-Mercosur, nuestro principal socio son Brasil y China, y son los dos que Estados Unidos expresamente quiere perjudicar para favorecerse a ellos. Y la Argentina, a mi ley, acepta esto. En vez de ser un país soberano, independiente, y acordar, hay un principio en el comercio internacional que dice comprar a quien te vende. Bueno, nosotros le compramos a Brasil y a China, le vendemos a Brasil y China, y ellos no quieren que le vendamos a Brasil ni a China. Ahí está el problema gravísimo. Totalmente. Abrazo grande, Horacio. Un gusto como siempre. El peronismo es una cosa difícil de explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo. El peronismo tiene una tesis fundamental, que es la tesis de la comunidad organizada. El peronismo es un movimiento comunitario. Se apoya en la idea de comunidad, no en la idea de Estado, como se dice normalmente. El peronismo no es fascismo, porque Perón, a diferencia de Mussolini, sostiene que las organizaciones libres del pueblo, los cuerpos intermedios de la sociedad, las corporaciones, si ustedes quieren entender, son una creación libre del pueblo y no son una creación desde el Estado,
como pasa con el fascismo. Esa es una distinción fundamental. Entonces, para el peronismo el Estado es un instrumento que tiene que ser eficaz, que algunas veces tiene que manejar algunas empresas y otras veces las tiene que dejar de lado según la prudencia política. Es un movimiento de masas, es un movimiento que se alienta desde el mundo cristiano, aunque no es una democracia cristiana. Es un movimiento que ha sabido difundir la propiedad. En La Puna, a 4.000 metros de altura, el peronismo compró a una familia Cantero, que era familia argentino-boliviana, chilena, le compró en su momento 25 millones de hectáreas y lo difundió entre los pobladores que tuvieron que ir pagando durante 50 años su predio. Entonces, si uno va hoy a La Puna, la diferencia entre La Puna argentina y La Puna chilena, que en La Puna chilena no hay nada, y en La Puna argentina hay 23.000 o 50.000 productores de cabras y chivos y vicuña. Y la Puna es fértil. Cuando las ideas son buenas son fértiles, si no son infértiles. El peronismo se caracteriza entonces porque deja, en la sociedad argentina, deja instituciones. Por eso no pasa nunca. Una de las instituciones que creó fue el sindicato. El sindicato, a un argentino medio que tiene trabajo, lo recibe, le paga el parto, le paga el colegio primario, el secundario, le da salud, la cobertura de salud toda la vida, le da la jubilación y un poco más porque estuvo afiliado, y también le paga el cementerio y la tumba, es decir, lo cubre al hombre. Más allá de las circunstancias políticas, esto es una riqueza de la sociedad, de la comunidad, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Que la comunidad plantea valores, la sociedad negocios. Por eso Marx en los manuscritos del 44 dice el corazón de la sociedad es el negocio, pero no dice el corazón de la comunidad. Fíjese, hasta Marx se dio cuenta. Porque en la sociedad nosotros hacemos negocios y nos tratamos de cubrir porque van a venir los cheques sin fondo, a ver dónde nos van a perjudicar. En la comunidad no, uno participa de los valores. Esto es interesante y la sociedad contemporánea está reclamando una vuelta a la comunidad. El peronismo finalmente, ¿qué ha sido? Ha sido un movimiento antiimperialista, todos estos, ¿no? Todos estos, pero el peronismo sobre todo. El peronismo, por eso cuando Perón sale del poder, Churchill dice, es la mejor noticia que he recibido después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del dictador. Y ellos han creado toda una leyenda que este era un nazi, que este era un fascista, que este era un dictador, que este se mataba a la gente, se comía a los chicos crudos. Bueno, ¿qué quieren que le diga? Es vecino, como si no fuera algo que nosotros producimos históricamente, ¿no? Pero en este momento al productor no le conviene ni levantar la hoja. Tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, por supuesto, tiene que ver con la reforma laboral, que este gobierno dice, ya tenemos todo listo, siempre dice que tienen los votos, lamentablemente muchas veces los tienen cuando dicen esto, cuando lo anticipan, ¿no? Vamos a ver qué pasa el 11, voy a saludar para hablar de este tema a Mario Paco Manrique, que ya lo tenemos en línea, diputado nacional de Unión por la Patria, secretario adjunto de ESMATA. ¿Cómo estás, Mario? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, preocupados, ¿no? Porque llegamos a esta semana en la que vamos a ver qué sucede, si efectivamente el gobierno tiene los votos para avanzar con esta reforma. Yo coincido acá con un compañero que nos cruzamos en el pasillo, me dice, digámosle reforma patronal, no le digamos más reforma laboral, porque en definitiva es eso. Sí, es eso y es algo mucho más profundo también, ¿no? La reforma laboral que pretenden aprobar es parte de todo un combo de medidas que apuntan a otra cosa, ¿m? Que apuntan a entregar la Argentina de a pedacito, ¿m? Entonces, lo primero que necesitan es debilitar a todas aquellas instituciones, tanto sean políticas, gremiales, para poder hacer los compromisos que asumieron, ¿no? Ahora estábamos discutiendo el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, ahora salió el acuerdo con Estados Unidos, que son todos acuerdos comerciales que todavía se desconoce la letra, pero que apuntan a priorizar la economía y abrir las puertas a la mano de obra extranjera. Entonces, para eso necesitan trabajadores
el famoso dumping social, ¿viste? Necesitan trabajadores baratos, el empleador necesita libertad de acción total para hacer y deshacer a su voluntad y romper ese equilibrio que existe entre el capital y el trabajo a través de las organizaciones sindicales. Y a través de eso ponen en juego derechos que se han adquirido durante muchos años a través de muchas luchas, de muchos sacrificios de la gente, y bueno, la gente tiene que comprender eso, ¿no? Esta reforma laboral no tiene un solo punto a favor del laburante. Es tan aberrante. Imagínate que los jubilados le van a tener que dar para la indemnización a los laburantes activos. Sí. Es una locura total. Está la gente que se golpeaba el pecho y decía, con la plata de los jubilados, no existe más esa gente, ¿no? No, pero viste lo que vos estás relatando de lo que pasa en Misiones. Sí. Escuchaba a un productor de una cámara productora de yerbatera y 8.000 laburantes se fueron al Brasil. Sí, se fueron a Brasil. Sí. Todo porque acá le pagan 2,50 pesos la tonelada y ya vimos las importaciones que está destruyendo todo el tejido industrial que supimos conformar. Entonces, si en el acuerdo de Estados Unidos, según lo que poquito que pudimos acceder a la información que va en cuenta gota, Estados Unidos tiene más de 100 imposiciones sobre nosotros y nosotros solamente tenemos 10. Ellos nos van a vender vacas y nosotros le vamos a entregar las tierras raras. Claro. Entonces, viste, para eso se necesita desmantelar todas aquellas estructuras que pueden oponerse a esto, viste. Sí, sí. Pero por eso hay que ver como un todo lo que se está discutiendo y no fragmentado, ¿no? Porque la reforma de la ley de glaciares tiene que ver con esto, digo, todo es un proyecto que avanza en un mismo sentido. Lo que pasa es que nos cuesta a veces hacer una lectura integral de lo que está sucediendo, ¿no? Así es toda una estructura que se está armando, la ley de tierra, ahora los extranjeros pueden comprar tierras fronteriza, pueden la ley del fuego también se pone en cuestionamiento, que cuando un territorio se prende fuego vos por 20 años no lo podías explotar, ahora lo podés hacer. Se está abriendo la puerta, yo digo siempre, porque hablamos de Perú, la comparación con lamentablemente la situación que viven los ciudadanos en Perú, de la gran brecha que hay entre ricos y pobres. Yo digo que vamos camino a Puerto Rico, ¿viste? Vamos camino a ser un estado adherente a Estados Unidos. Claro. Esa es para mí la estrategia del gobierno, y bueno, la reforma laboral que se va a tratar esta semana y calculo que la semana que viene el diputado, apunta a debilitar al trabajador, a romper ese equilibrio entre el capital y el trabajo que le permitía al laburante poder discutir derechos, poder acrecentar sus derechos, y después todo basado en mentiras, ¿viste? La industria del juicio, que el costo laboral es muy alto, entonces por eso los empleadores no blanquean a la gente. El empleador hoy le das un laburante gratis y tampoco lo puede tomar porque no tiene mercado, porque no produce, porque le sobra gente a todo el mundo y bueno. Vos venías pidiendo paro y movilización. Ahora la CGT se reunió, no llegó ni a discutir, por lo que entiendo, la cuestión del paro, que quedó en una movilización. Mirá, yo obviamente yo en la CGT no estoy en el consejo directivo, sí hay un compañero mío. Bueno, la discusión siempre va sobre el mismo sentido. Un paro
paro es difícil de proponerlo porque la gente por ahí no acompaña. Pero también en contrasentido, porque si no acompaña un paro tampoco va a acompañar una movilización. Entonces yo creo que la CGT, bueno, espero que me movilice el miércoles y la semana que viene vamos a tratar en diputados si declare un paro, porque acá tenemos que actuar todos los sectores, inclusive hasta la misma sociedad, ¿no? Que tiene que entender que también tiene que mostrar y participar de todas aquellas convocatorias que se hagan desde las distintas entidades, y ya no es la discusión si la CGT es buena, si la CGT es mala, si la política es buena, si la política es mala. Esta reforma se va a meter adentro de la casa de cada laburante, porque cuando te hablan del banco de hora, que vos podés ir a hablar con tu patrón y decirle, mira, voy a laburar de lunes a jueves, me voy a tomar los viernes, como mensaje es perfecto. En la práctica no existe. No funciona así, claro. No existe. Y quienes lo explican no han pasado tampoco por el trabajo de muchas horas. Te lo explica Patricia Bullrich. Sí, claro. Te lo explica Stussener, que te lo explica Patricia Bullrich. Te lo explica Cordero y te dice, ¿para qué quiere tiempo libre? Sí, Cordero casi que te está solucionando la vida encerrándote ahí, ¿no? ¿Para qué querés salir afuera? Te dice. Exactamente. Paco, gracias por recibirnos, te vamos a volver a llamar. Gracias por recibirnos, vamos a seguir con atención todo lo que sucede esta semana. Gracias por tu tiempo siempre. A ustedes. Hasta luego. Estamos escuchando a Mario Paco Manrique, que es diputado, referente sindical también, haciendo un análisis de lo que se viene, discusión por la reforma laboral. ¿Sabés qué, Cordero? ¿Alguien sabe? Porque si vos preguntás, yo no, lo voy a hacer esta prueba. No sé, te sentás en casa con la familia, te sentás con compañeros por ahí de otros ámbitos, le decís, che, ¿quién es el titular de la cartera de trabajo? Es más, ¿hay Ministerio de Trabajo hoy o hay Secretaría de Trabajo? Te puedo asegurar que nadie sabe porque los tipos mantienen un bajo perfil. Y Cordero es conocido por los exabruptos nada más, que vos lo escuchás y decís, pero no puede ser, de verdad está diciendo esto, es un sketch. No, de verdad lo está diciendo, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de Cordero, que es hombre de la UIA, hombre de Techín, o un soldado de la patronal, digamos, ¿no? Digo, que quiere que el laburante no tenga vida propia, no tenga familia, pues se quejan si no tiene familia, pero bueno, hay algunas cuestiones contradictorias, y no tenga tiempo libre. ¿Qué querés hacer? ¿No? Es decir, tu mejor lugar es es estar acá en el trabajo haciendo sociales y más que nada produciendo. 12:51. Hay algo que por ahí la gente no se dio cuenta, es que el ajuste va a seguir los 4 años. No para el ajuste, todo el tiempo, digo. La suba del precio de los colectivos es un ajuste. ¿Por qué? Porque ahí eran subsidios que el Estado va a dejar de dar. ¿Y por qué tiene que hacer el ajuste todo el tiempo, Roberto? Porque le van a bajar los impuestos a los ricos todo el tiempo. Ahora están pidiendo que pague menos ganancia. Y Caputo dice, bueno, está bien, no lo bajemos todo junto, pero en estos 2 años vamos a terminar de bajar el impuesto a la ganancia. No a los trabajadores, a los empresarios. Los trabajadores van a seguir pagando. A los empresarios. Bueno, esa plata te la van a ajustar a vos. ¿Y cómo te la ajustan? Bueno, una forma es quitarle los subsidios. Y un dato que escribió Alfredo este fin de semana es cómo esta discusión del INDEC tiene que ver con el ajuste también. Sí, y es un punto esencial donde refleja claramente la farsa del plan económico de Milei, la farsa del equilibrio fiscal. Nosotros hace ya bastante estamos diciendo que el superávit fiscal financiero es trucho porque no refleja los intereses que se van acumulando en el endeudamiento en pesos, porque lo ponen como intereses que se van capitalizando, entonces no lo reflejan. Incluso hay un asterisco en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde los técnicos del Fondo Monetario Internacional dicen, miren, si se calcula bien, en realidad no tenés superávit fiscal financiero, sino que tenés déficit. Pero avanzando ya sobre las cuentas, sobre el déficit fiscal primario, o sea, lo que ingresa y lo que egresa,
ahora con la exhibición abierta, grosera, obscena de la manipulación metodológica del índice precio al consumidor por parte de Milei desde el comienzo de su gobierno, o sea, el 2024, al poner un IPC que está subestimado por todo lo que ya saben y lo que mencionamos, respecto a que es una canasta de consumo del 2004 y tenían el índice precio al consumidor del 2000 con la canasta de consumo del 2017-2018 que hubiese dado una tasa de inflación mayor. Si la tasa de inflación mayor, hay muchas variables que se indexan por el índice de precio al consumidor, o sea, por la inflación, y vinculada con la del gasto público, la de seguridad social. Y seguridad social, el gasto de seguridad social dentro del presupuesto, números redondos, es casi la mitad, el 50%. O sea que si tenés una inflación más alta, el gasto también es más alto. Pero si vos subestimás la inflación, el gasto baja. Y si el gasto baja, entonces lográs un equilibrio fiscal trucho, porque en realidad tenías que haber ajustado las jubilaciones, la asignación universal por hijo y las pensiones a una tasa mayor. Entonces, ¿por qué es un ajuste a costa de los que más necesitan? Sí. Es decir, el Estado va a gastar menos por esa cuenta trucha, pero el jubilado va a recibir menos. Exactamente. Entonces, avanzamos sobre lo que fue ese 2024-2025 de lo trucho, de ese equilibrio fiscal, es decir, bueno, ahora lo dicen abiertamente, pero ¿por qué? Porque para el 2026, de acuerdo al nuevo índice de precio al consumidor, como vos mencionabas, hablan de un piso del 3%, por lo menos para el primer cuatrimestre, piso mensual del 3%. Algunos dicen que en marzo todavía más, porque tenés cambios estacionales, por ejemplo el comienzo de las clases, después en abril tenés también cambios estacionales vinculados con indumentaria. Bueno, entonces si esa tasa de inflación, la real para el índice de precio del 2017-2018, la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia hizo un estudio. Hizo una estimación, y esa estimación marca que se ahorran, entre comillas, Milei y Caputo, 5 billones de pesos, equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto, y por consiguiente, en una economía estancada y con recaudación en baja, se dio a conocer el dato de recaudación en enero, donde tenés una caída en términos reales interanual del 7%, ¿qué es lo que te lleva? A que llevas al déficit. Claro. O en todo caso que el equilibrio fiscal se rompe. Y una de las principales banderas y ancla antiinflacionaria de Milei es la del equilibrio fiscal, incluso para los bonistas, para los acreedores, para decir, bueno, mire, yo tengo equilibrio fiscal, incluso hasta tengo superávit fiscal, o sea, quédense tranquilos porque van a tener la plata, va a tener los pesos para poder pagar la deuda. Imagínate que si se rompe el equilibrio fiscal, claro, ¿qué es lo que van a decir los del mercado? Ah, bueno, pará, esto es todo trucho, es falso, no van a tener la plata, no tienen acceso al financiamiento internacional, entonces tiene una corrida. Yo creo que esa es la razón principal de por qué se tiraron encima de la granada. Claro. Es muy interesante lo que planteas porque dijiste que la recaudación cayó en enero 7%, fue 7,4% si no me equivoco, pero en ese orden. Con la canasta bien medida, la caída de la recaudación es mayor. Claro, cambia todo. Cambia todo. Con la canasta bien medida, el crecimiento que disfrazaron en los números del EMAE del año pasado se revierte, porque parte fuerte del crecimiento que mostró el EMAE tenía que ver con la recaudación de impuestos. La recaudación de impuestos la inflaron artificialmente, no descontándole la verdadera inflación que hay. Te cambia todo, te cambia también el PBI, te cambia. Hay una parte que es inflación y no es crecimiento. Yo creo que cuando pase, porque esto va a pasar, finalmente va a pasar. ¿Me lo jurás? Sí, pero estoy casi seguro. Guarden el tape. Sí, va a pasar. No estoy tan seguro. ¿Qué va a vivir? Después Milei va a venir Karina Milei, va a seguir. Después de Milei va a venir otro Milei. ¿Vos crees que la estructura política? Si hay un segundo mandato, esto va a ser tierra arrasada. Claro.
Uno lo que ve es que la estructura, acá viene la el estructura de poder Alfredo quiere eso. idealista, naif. Optimista. Entonces pienso que la sociedad toda va a encontrar los mecanismos para sacar esto patético que es este gobierno, porque incluso va a haber un momento también de saturación. Por ahí puede ser que me equivoque, yo veo mucho, y por ahí me meto en cuestiones de Telma, la internacional, ¿qué pasó en Brasil? También lo apoyaban a Bolsonaro y llegó un momento que dijeron, che, mirá, este loco... Perdió por 3 votos, ¿eh? Pero perdió. Y lo apoyaba el establishment. Hay que decir lo bien lo bien que está gobernando Lula, lo bien que le va a Brasil en este momento. Sí, impresionante. Por eso. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.